Comienzo, ¿no? Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos los participantes en esta jornada que vamos a celebrar dentro del Colegio de Ingenieros Industriales de Bilbao en colaboración con Caminos y Telecomunicaciones. El Colegio de Ingenieros ha organizado un ciclo de conferencias, de charlas, para dar a conocer el origen de los diversos sectores industriales, servicios e infraestructuras actualmente existentes en Vizcaya, resaltando fundamentalmente el papel de la ingeniería en su nacimiento y desarrollo hasta consolidar el actual tejido industrial del territorio de Vizcaya. Serán una serie de unas 20 charlas que se celebrarán los lunes alternos a lo largo del año 2021. Esta primera webinar, titulada Las empresas de ingeniería y los grandes proyectos de Vizcaya, será impartida por José Mari Menéndez Salcedo, ingeniero industrial del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Chema Menéndez, ingeniero industrial, eléctrico por la Escuela de San Mamés, compañero de la Junta de Gobierno del Colegio desde hace varios años y ha desarrollado toda su vida profesional en empresas de ingeniería, salvando los 2 primeros y los 2 últimos años, trabajando durante más de 30 años en SENER, donde ha hecho prácticamente de todo: definir equipos, coordinar trabajos, dirigir proyectos, promocionar negocios, permisos de contratos, gestión de filiales, gestionar talento, formación interna, relaciones institucionales. Ahora, dentro de su función, además de consultor freelance en empresa propia, está dedicado también a temas de cultura y de negocios. La jornada de hoy, como he dicho, va a tratar de empresas de ingeniería y las grandes infraestructuras de Vizcaya. Al final del acto también haremos una presentación de la nueva charla que se celebrará los próximos martes, que van a ser de forma alterna los lunes y martes. La presentación de hoy, como digo, corre a cargo de José Mari Menéndez Salcedo y le doy la palabra para que comience su ponencia. Al final también habrá, para aquellos interesados, pues una serie de preguntas para aclarar cualquier desarrollo de la ponencia que dé José Mari Menéndez. Y sin más, le doy la palabra para que comience la charla. Muy bien, muchas gracias, Joseba. Bienvenidos a todos los asistentes. Es un placer identificar a viejos conocidos, aunque sea en modo online. Y bueno, pues bienvenidas a todos y espero que sea interesante. Muchas veces cuando hablamos desde el colegio con estudiantes de los últimos años de carrera, nos damos cuenta de que hay bastante despiste sobre en qué empresas pueden desarrollar su trayectoria profesional. Y el objeto de esta serie de charlas, como ha apuntado Joseba, es por una parte orientar a todo este colectivo que se incorpora al mundo laboral o al colectivo que se tiene que reubicar, pues un poco contar el tejido industrial, los distintos sectores y cómo han ido surgiendo de la nada hasta consolidarse. Por otro lado, también queremos homenajear a los ilustres de la ingeniería de Vizcaya. Una de las cosas que pretendemos con este ciclo, no sabemos cómo, pero al final reflejar una serie de nombres a los que hay que dar reconocimiento como herederos de su legado. Y otro propósito de este ciclo de charlas es que si estamos convencidos de que hacemos cosas buenas, pues darlas a conocer para que la sociedad nos lo valore. Hoy vamos a hablar del negocio de ingeniería. Es un poco lioso el concepto de ingeniería como profesión y el concepto de ingeniería como actividad. Pero bueno, vamos a hablar de las empresas que hacen proyectos de ingeniería para otras empresas.
La definición de ingeniería, al final hay muchas. Esta es una definición de la UNESCO del año 2010, pero desde siempre, desde antes de que exista la profesión de ingeniería, había personas que se dedicaban a aplicar su ingenio para idear herramientas o soluciones que den solución a algunas necesidades. Aquí tenemos una serie de herramientas como el hacha, el martillo, la palanca, la polea. Y una primera reflexión es todo esto, que son parte de las 7 maravillas del mundo, los hizo alguien que no tenía ningún título, no tenía herramientas, no tenía equipo, y sin embargo ahí están. ¿Cómo se hizo esto? Pues en aquellos años, hace 2000 años, o incluso más en algunos casos, quienes hacían estas cosas pues eran o arquitectos, o militares, o gobernantes políticos, y los hacían pues bueno, con los recursos que tenían. Desde luego la mano de obra la tenían bastante barata y no tenían agobio de plazos, pero sin embargo hicieron cosas muy valiosas y que muchos siglos después siguen existiendo. Más adelante pues se han ido perfeccionando las edificaciones, sobre todo, que nos han quedado como legado, y fue a finales del siglo XVII, a finales del siglo XVI, en el siglo XVII, cuando empezó a desarrollarse las personas polímatas y científicos y proyectivistas. En el Renacimiento, uno de los ejemplos es Leonardo da Vinci, pero había florecieron muchas personas que sabían de más de una disciplina, y mezclando bagaje científico con bagaje humanista, pues salieron grandes inventos y grandes progresos. Uno de ellos es Isaac Newton, y otro muy desconocido, Daniel Defoe, no sé si os suena, puede que os suene como el autor de la novela Robinson Crusoe. Pues este fue un personaje muy curioso, porque en este librito, un ensayo sobre proyectos, que es un librito de 80 páginas que recomiendo su lectura, se imagina, este era británico, y se imagina cómo tenía que ser el desarrollo de la sociedad. Veía las antiguas calzadas romanas y se imaginaba una red de carreteras, se imaginaba el papel de los puertos para el comercio, se imaginaba el papel de la banca para financiar todo esto, se imaginaba la educación, el no discriminar a la mujer, privándole del derecho de acceder a la educación, se imaginaba las pensiones, y bueno, la verdad es que 300 y pico años después es de lectura muy recomendada. Y lo que pone abajo decía que el proyectista o el proyectivista honesto es aquel que, teniendo unas bases de sentido común, de honestidad y de ingenuidad, se esfuerza por perfeccionar soluciones sin esquilmar a nadie, sin robarle el bolsillo a nadie, y es capaz de poner su proyecto en ejecución y queda contento o realizado con el producto de su invención, no buscando, viéndola funcionar, no buscando el provecho económico. Bueno, pues esto tampoco se había inventado la ingeniería, tampoco habíamos llegado a la primera revolución industrial, pero son las bases del proyectar. Proyectar quiere decir echar la vista hacia adelante, y de ahí viene la palabra proyecto. La evolución de la profesión, de lo que vamos a hablar, ingeniería en general, inicialmente, como he comentado, era la arquitectura, luego había ingenieros militares que básicamente hacían castillos, y se inventaban la artillería, y luego se inventaban paredes que resistan la artillería. Y luego ya vino la ingeniería civil, los ingenieros de caminos, canales y puertos. Ya en el siglo XIX, con la máquina de vapor, apareció el ferrocarril, apareció otra disciplina, la ingeniería mecánica, y ya con la revolución industrial, a primeros del siglo XX, a finales del XIX, con la aparición de la electricidad, aparecieron las fábricas, apareció varias ramas de ingeniería, y en el siglo XX aparecieron la profesión de ingeniería de telecomunicaciones, aunque había
telecomunicaciones como el telégrafo en el siglo XIX, no existía la disciplina de telecomunicaciones. Quería hacer una especie de consulta. Yo os animo a que por medio del chat nos digáis si reconocéis estas obras, que puede ser relativamente fácil, son obras que se pueden ver todavía en Bilbao, pero si sabéis el nombre de su autor. Os dejo unos segundos a ver si alguien se anima y en el chat nos decís si alguien sabe qué obra es y cuál es y quién fue el autor. Ya tenemos una participación. Bueno, por daros un poco de pista, el primero es el muelle de hierro en Portugalete, y luego es el puente de Vizcaya entre Las Arenas y Portugalete, es el funicular de Archanda y es el puente de Deusto. Y bueno, hemos visto que lo normal es no saber quién era el autor de estas obras. Una de las distinciones que tenemos los ingenieros respecto a los arquitectos es que no somos galácticos, somos bastante anónimos y sin embargo todas estas obras 100 años después siguen funcionando. Entonces algo de mérito tiene porque en su momento hubo algún visionario que las ideó y que las llevó a cabo y 100 años después siguen funcionando y 100 años después siguen siendo desconocidos. Bueno, aquí quiero mencionar simplemente por poner en contexto a la primera ingeniera industrial de España. No va a tener mucho papel hoy, pero va a tener papel en otras sesiones, por lo tanto quería mencionarla. La primera ingeniera industrial de España era de Bilbao, pero nació y estudió en Madrid. Ya sabéis que los de Bilbao nacemos donde queremos. Pilar Careaga, de una familia de Vizcaya. Fue la primera mujer que condujo un tren de vapor entre Madrid y Bilbao. Como curiosidad, se casó con un uniforme de ingeniero y como otra curiosidad, nunca ejerció la profesión. Es conocida no como ingeniera, sino como alcaldesa de Bilbao entre los años 69 y 75. En su momento, en otras charlas, aparecerá como la alcaldesa que organizó un poco la gestión de residuos en Bilbao, la alcaldesa que visionó el futuro metro de Bilbao y algunas otras cosas. Bueno, hecha esta salvedad, vamos a hacer una reflexión de cómo se creó la sociedad industrial. Tenemos las referencias bien conocidas de Henry Ford, que con su producción en cadena consiguió popularizar el automóvil. Tenemos la referencia que todos hemos oído hablar de Taylor y el Taylorismo, que es la organización industrial, aplicar los métodos científicos a la producción. Especialización, reparto del trabajo, métodos y tiempos. Y en esta época, que estamos hablando de hace poco más de 100 años, Fayol, un francés, definió cómo se gestionaban las empresas industriales con distintas funciones: compras, ventas, producción, finanzas. Con lo cual tenemos con la segunda revolución industrial fábricas movidas por electricidad y producción en cadena, líneas de montaje. Esto en Vizcaya se tradujo en algunas industrias instaladas sobre todo en la margen izquierda de la ría: Altos Hornos, astilleros, Babcock Wilcox, bienes de equipo, General Eléctrica, y se producía obsesionados con métodos y tiempo y con los costes. Hay otro personaje que se llama Charles Steinmetz, no sé si alguien le conocía, por favor que lo diga en el chat. Este era un señor, el que está en esta foto es el bajito y contrahecho, tenía las vértebras dobladas, era un prusiano emigrado a Estados Unidos, era ingeniero eléctrico y matemático, fue uno de los introductores de los motores eléctricos en la industria y era una eminencia sobre la histéresis. Y la anécdota es
que cuando Henry Ford estaba poniendo en marcha un gran complejo industrial para producir coches en Michigan, había un problema con un alternador eléctrico que se le disparaba la producción y paraba la fábrica, y le llamaron a este señor, que era una eminencia en el mundo de los motores eléctricos. Y este señor apareció por la planta de Ford con una libreta, estuvo 2 días dando vueltas y al tercer día se acercó a la carcasa del alternador, marcó con una tiza en un punto y dijo que corten el bobinado a partir de ese punto, con lo cual desapareció el efecto de histéresis y se acabaron los problemas de producción de la fábrica. La historia es que cuando Henry Ford le dijo que le pase una factura, pues le cobró $10.000, que entonces era un disparate, y cuando Henry Ford le dijo que desglose, es una cosa que luego se ha hecho famosa como chiste, puso por hacer una tiza, una cruz con una tiza, $1, y por saber dónde hacer la cruz con la tiza para arreglar su problema, $9.999. Esto fue el inicio de la sociedad del conocimiento, donde el valor de la aportación que se hace no tiene nada que ver con las horas a las que se dedica. Y desde entonces las relaciones causa-efecto ya dejan de ser lineales. Una vez que surgió la sociedad del conocimiento, surgió evidentemente el negocio de vender conocimiento aplicado como servicio profesional. Y ahí surgió la ingeniería. El negocio de vender lo que uno sabe para arreglar problemas técnicos o de producción de terceros, estudios de viabilidad, alternativas técnicas, definición de soluciones, que es lo que ahora llamamos proyectos, y coordinación de actividades, como puede ser dirigir un proyecto o dirigir una obra. Muchas empresas de producción seguían teniendo sus departamentos de ingeniería y de proyectos, pero nacieron empresas de ingeniería que trabajan, son independientes y trabajan para sus clientes. Avanzando un poco en el tiempo, todo esto estaba sucediendo en Estados Unidos. Todas las herramientas que dieron paso a esta profesión son de origen de Estados Unidos y de origen militar. En la Primera Guerra Mundial, con la escasez de barcos, surgieron los diagramas Gantt para organizar la producción en astilleros, y en la Segunda Guerra Mundial, con el proyecto Manhattan, que fue el proyecto de la bomba atómica, pues se hicieron proyectos donde se llegaron a coordinar hasta 100.000 participantes para el desarrollo del proyecto entre Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Y luego con la Guerra Fría pues se fueron perfeccionando otras herramientas como la red SPERT, el camino crítico, control de costes y luego metodologías de dirección de proyectos. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que se supone que vamos a hablar, que es ingeniería, Vizcaya? En el año 53 se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y España, la España de la posguerra, la España en la que había necesidades de absolutamente todo, y por ese acuerdo por el cual los americanos instalaban bases militares en España, a cambio de esto, pues prestaban una cierta ayuda de financiación y de tecnología. Y así fue como algunas personas en España conocieron lo que era el concepto de servicios de ingeniería, hacer estudios y proyectos para terceros, o sea, vender lo que yo sé hacer. Y las primeras ingenierías que se fundaron en España, que fueron de las pioneras en las que se fundaron en Vizcaya, fueron de las pioneras en España, se dedicaban a prestar servicios profesionales independientes y las fundaron ingenieros empresarios que previamente habían trabajado o en una oficina técnica o en una constructora. Este origen americano es el motivo por el que hay tanta influencia en normas, en procedimientos, incluso hasta en la jerga de los proyectos. Las dos primeras empresas que se fundaron en Vizcaya en el año 56 y en el año 57 son Sener e IDOM. Supongo que os sonarán a todos. Os quería comentar también que pongáis en el chat si conocéis lo que significan los acrónimos Sener y lo que significa el acrónimo IDOM. A ver si alguien se anima y acierta.
Bueno, pues parece que no hay tanta... Bien, muy bien. Bien, efectivamente IDOM es Ingeniería y Dirección de Obras y Montajes. Inicialmente era solo Dirección de Obras y Montajes y posteriormente se le puso Ingeniería. Y Sener es Sendagorta, pero es también otro apellido, Erar, Alberto Erar, que al poco tiempo se separó para crear, entre otras empresas, Mecánica de la Peña. Bien, pues las dos primeras empresas que se crearon en Vizcaya todavía existen, están en la primera división internacional y han tenido trayectorias muy distintas. Sener sigue siendo de la familia Sendagorta, es una empresa familiar, una familia paga 2.000 sueldos y a lo largo de todo este tiempo acaba de entrar ya en la dirección la tercera generación de la familia Sendagorta. IDOM, sin embargo, es otro concepto de empresa, es una asociación de profesionales, con lo cual los empleados de IDOM pues son los dueños de la empresa. Son dos formas distintas de entender lo que es una empresa de ingeniería y bueno, las dos han tenido un recorrido lleno de éxitos. Y además de Sener y IDOM, tenemos la suerte de contar con un montón de empresas. A ver, un momento. Tenemos un tejido de empresas de ingeniería que no hay en ninguna otra provincia de España. Por orden más o menos cronológico, aquí he puesto no, evidentemente habrá alguna que no aparece aquí. Son empresas con las que yo he tenido ocasión de colaborar en algún momento de mi carrera. NIPSA es una empresa fundada en los años 70. Ahora mismo parece que está en problemas concursales. EIA es una empresa creada en el año 79 por José Mari Vizcarra y bueno, ha sido comprada por Ramón Menéndez hace unos años. Iberese fue creada en los años 80 por Javier Rubio y luego posteriormente fue comprada por SACIR. Fulcrum es una empresa creada por 5 ingenieros de caminos. Saitec también es otra empresa dedicada a la ingeniería civil. Lantec es una empresa dedicada a edificación y también a energía. El EKS surgió del grupo Mondragón, de la Caja Laboral, ya en los años 90. También en los 90 surgió Iberdrola Ingeniería y Construcción, que bueno, hace pocos años ha sido reabsorbida y reintegrada en la matriz. Y también a finales ya del siglo pasado, otras empresas que se crearon fue EDE Ingenieros, dedicada a energía y a eficiencia energética, y Bosland. Seguro que hay más, pero bueno, esto es simplemente por poner nombres de todo el tejido de ingenierías que tenemos en Vizcaya. En el siglo XXI, todas las empresas que mencionaba antes están o en Bilbao o en la margen derecha, en Erandio, Leioa y Guecho. En el siglo XXI han surgido nuevos actores del grupo CAF, del fabricante de trenes. A principios del siglo XXI creó CAF Turnkey and Engineering, donde hacen todos los componentes que no son trenes para proyectos de tranvías y ferroviarios. También ha surgido, desde el mundo del CAD, ha surgido la empresa RDT Ingenieros, que junto con las otras dos, ACA y Fairchild, que una es de origen francés y otra es de origen alemán, es otro concepto de ingeniería donde colaboran con grandes consorcios industriales para acelerar el tiempo de I+D y de desarrollo de productos, trabajando en la nube de forma colaborativa para mejorar e innovar productos. Son empresas que tienen que ver sobre todo con diseño mecánico, con temas de diseño digital, temas de CAD, temas de prototipos y bueno, forman parte de un tejido industrial también muy potente. Colaterales a lo que es el negocio de las ingenierías están también las empresas de montaje. Aquí he puesto unos cuantos ejemplos
de empresas de montaje eléctrico y mecánico con las que he colaborado. No quiere decir que sean las únicas ni mucho menos. Elecnor, Tamoin, Montajes Archanda, Eldu, Miesa. Y también hay otras empresas que son empresas constructoras donde que se dedican a construir lo que se ha diseñado por empresas de ingeniería. Y aquí, aparte de las empresas constructoras, me voy a mencionar a las de obra civil industrial, aparte están las actividades de edificación. Hay un montón de servicios que tienen que ver con la ingeniería y construcción, como las direcciones de obra, control de calidad en obras, organismos de control, seguridad y salud laboral, incluso demoliciones. O sea que hay un conglomerado donde los profesionales de la ingeniería pueden desarrollar una carrera en torno a la ingeniería, los montajes y la construcción. Como la mayoría de los sectores, las empresas de ingeniería del País Vasco están asociadas en un clúster. En el año 83 se creó ABIC, que es la Asociación Vasca de Ingenierías y Consultorías, que en el año 2017, creo, se fusionó con el clúster Gaia, que era el clúster de las TICs, y ahora mismo pues, forman un clúster muy potente. A nivel de España, todas las ingenierías están asociadas en Tecniberia, que es la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, y a nivel de europeo, pues la Asociación de las Ingenierías es la EFCA. Podemos ver que desde que se fundaron las primeras empresas de ingeniería, pues han cambiado muchas cosas. Antes se calculaba con reglas de cálculo, se usaban tarjetas perforadas, PCs, calculadoras científicas, que eso puede sonar a chino a muchos de los actuales ingenieros. Y ahora pues nos comunicamos más con smartphones y trabajamos en la nube. Y van a venir muchos cambios, pero no nos tiene que preocupar. Como bien sabréis, en el año 83, cuando Vizcaya estaba en pleno declive industrial, tuvieron lugar las inundaciones de agosto del 83, en plena Semana Grande, y aquello fue el punto de inflexión. Se decidió, el gobierno vasco, que llevaba pocos años de rodaje, se decidió que había que cambiar el modelo productivo de Vizcaya, que teníamos que pasar de una ciudad industrial y contaminada y bueno, con un modelo productivo que ya no era competitivo, y nos teníamos que reinventar como una ciudad de servicios, de conocimiento, y ese fue una ola que aprovecharon muy bien todas las empresas de ingeniería para dar un salto adelante. Se crearon la política industrial que ahora mismo está en vigor, se crearon los clústeres, y sobre todo se diseñaron y se ejecutaron un montón de proyectos que han cambiado todo nuestro entorno. Por mencionar unos poquitos, el puerto de Bilbao se liberó totalmente el espacio portuario en el centro de la ciudad y se llevó al exterior. Todos esos espacios urbanos se aprovecharon para hacer muchas de las dotaciones que tenemos ahora mismo. Se limpió la ría, se recuperaron las márgenes, eso dio lugar a Abando y Barra, nuevos puentes, se hizo el metro, tranvía, la supresión de barreras ferroviarias. Incluso para construir el metro de Bilbao se creó una empresa de ingeniería, Imevisa, que ahora luego evolucionó a una empresa de ingeniería ferroviaria del gobierno vasco. Se hicieron un montón de equipamientos que han dado el ejemplo de Bilbao como transformación urbana. El Guggenheim, el Palacio Euskalduna, la Lóndiga, el BEC, se creó el Parque Tecnológico, todos los centros de I+D, y se crearon un montón de infraestructuras de transporte, de comunicaciones, toda la red que tenemos de fibra óptica, todas las infraestructuras energéticas, regasificadoras, plantas de ciclo combinado, ambientales, y es lo que hace que Bilbao haya cambiado de cara desde entonces. Tenemos un sector muy potente y consolidado. El empleo que ofrecen las empresas de ingeniería es un empleo atractivo, es un empleo estable y es un empleo de calidad. Tenemos dos grandes empresas tractoras de talla mundial y del orden de más de una docena de empresas también muy, muy potentes. La actividad es mayoritariamente exportación
y como he dicho antes, hay nuevos actores en I+D y en ingeniería de producto. No sé cuantificar, pero hay miles de profesionales de la ingeniería que trabajan en ingeniería, tanto en empresas que tienen las oficinas en Vizcaya como fuera de Vizcaya. ¿Cuáles son los clientes de una ingeniería? Pues son clientes privados, todo tipo de industrias, sobre todo, ya sean industrias de procesos o industrias de fabricación, empresas energéticas, empresas de transporte y de ferrocarriles, constructoras, logística, y también hay muchos clientes públicos, los gobiernos, sociedades públicas, en proyectos de infraestructuras, de edificación. Y bueno, por repasar un poco los servicios de ingeniería y construcción, inicialmente había una ingeniería, por ejemplo, en el caso de una planta industrial, el cliente quería que alguien le diseñe y construir una planta industrial, contrataba una ingeniería que le definía el proyecto, le seleccionaba los suministradores de los equipos principales y le seleccionaba el suministrador de montaje y construcción. Esos contratos de compra de equipos y de construcción los hacía el cliente y la misma ingeniería que había diseñado hacía la dirección de obra. Hubo algunas variantes, a veces la compra de equipos las podía hacer también la ingeniería, si era una empresa que también construía o le interesaba comprar equipos, y la construcción la contrataba el cliente, hasta otra modalidad que es la ingeniería hace todo, hace la ingeniería y la construcción. Nuestras empresas, las que hemos mencionado, están en cualquiera de estos tres niveles. Y bueno, simplemente decir que un proyecto de ingeniería y construcción es mucho más que diseño y obra. Hay una fase de estudios de viabilidad, de ingeniería básica, luego hay ingeniería de detalle, hay una fase de compras, de seguimiento de la fabricación, hay una fase de construcción, todo lo que es el despliegue en obra, hay una fase de puesta en marcha, hay una fase de operación y mantenimiento, y todas estas actividades están incluidas en lo que es dirección de proyecto. ¿Cómo es el ciclo de vida de un proyecto? Pues cuando una empresa de ingeniería hace una oferta, la elabora, la negocia con el cliente y bueno, si no se le adjudica, se cierra y bueno, se guarda la información. Y si se le adjudica, pues hay una fase de lanzamiento del proyecto donde se definen una serie de tareas, hay una fase de ejecución que va en paralelo los técnicos que hacen los trabajos y los técnicos que van haciendo un seguimiento del presupuesto y de los plazos. Y al final se cierra el proyecto y bueno, se archiva toda la documentación. Esto, tanto para hacer una oferta como para iniciar un proyecto, pues se hace una lista, un desglose de las tareas, quién tiene que hacer qué, luego cómo se hace, en qué secuencia, y al final se genera lo que es el diagrama de barras del proyecto con todas las curvas de recursos y de ocupación. Y con esto una empresa de ingeniería, con su cartera de proyectos, pues sabe cuánta gente necesita, si va a tener que contratar gente a medio plazo, y es la forma en la que se llevan a cabo los proyectos en una empresa de ingeniería. Esto puesto de otra forma, estas son las 5 fases de un proyecto y a lo largo del tiempo, pues al principio los trabajos iniciales, pues al de un tiempo terminan, la planificación al comienzo tiene mucha actividad y luego hay que hacer un seguimiento de plazos, la ejecución tiene una punta de trabajo y luego va decayendo, el control de plazos y de presupuesto pues también tiene una punta y al final la fase de cierre es lo que hace terminar ordenadamente el proyecto. Esto, la forma de organizarse para trabajar, a diferencia del organigrama en azul, que es el típico de una empresa de producción, en una empresa de ingeniería para hacer un proyecto se eligen personas a las que se aparta temporalmente de la estructura y están asignadas a un proyecto. Por ejemplo, pueden estar trabajando un responsable de proyecto, un experto en mecánica, un experto en obra civil y un experto en electricidad.
Y eso es un equipo de proyecto que cuando termina el proyecto pues son asignados a otro proyecto. Y todos los responsables de proyectos pues están supervisados por lo que se llama la dirección de operaciones, que es la función de la empresa que, bueno, que lleva un poco la supervisión de toda la cartera de proyectos. Esto que inicialmente era equipos multidisciplinares internos, pues con la forma actual de ejecutar proyectos, pues se complica porque un equipo de proyecto puede ser de la empresa de ingeniería, pero con componentes del contratista principal o componentes de un subcontratista, incluso componentes de la propiedad, ¿no? Con lo cual todos estos equipos de trabajo pues se complican porque son distintas empresas de distintos países, distintas formas de hacer las cosas y bueno, pues es un poco más complejo. Otro tema a comentar en cuanto a la ejecución de proyectos son lo que se llama stakeholders, son los agentes interesados. Cuando se hace un proyecto, sobre todo un proyecto que implica una obra, pues hay que tener en cuenta todas las entidades o grupos que pueden estar afectados para bien o para mal por el proyecto. Pueden ser personas, pueden ser grupos, organizaciones, pueden tener intereses a favor del proyecto, pueden tener intereses en contra del proyecto, pueden estar muy implicados o muy pasivos, pueden estar afectados por las obras, pueden estar afectados por la operación posterior a las obras. Es muy importante que el equipo de proyectos, sobre todo en estos proyectos que hay integrantes de muchas empresas y de muchos países, pues sean conscientes de captar estas sensibilidades y de comunicar bien para que esto vaya de forma fluida. Si hacemos una reflexión de qué es el éxito de un proyecto, y volviendo una vez más a una planta industrial, pues podemos decir que el éxito de un proyecto se define como el cliente satisfecho, evidentemente, con la planta entregada, cumpliendo las prestaciones para las que se fue contratada, con una obra sin accidentes y con buenos registros de seguridad y salud, con unos plazos de entrega y de aceptación sin retrasos y sin sobrecostes, con unos resultados económicos satisfactorios, o sea, que el proyecto haya permitido cubrir el margen del proyecto con el que se hizo la oferta y con el resto de stakeholders satisfechos, no solo el cliente, sino el jefe del responsable del proyecto, el jefe de cada uno de los técnicos, pues tienen que estar también satisfechos. Desde el punto de vista científico, siempre se ha definido que un proyecto está caracterizado por lo que llaman el triángulo o las tres limitaciones, ¿no? Que son el plazo, el tiempo, el alcance, lo que hay que hacer y el presupuesto, el dinero, de forma que hay que mantener un equilibrio entre ellas para que si se altera alguna de ellas, pues la calidad del proyecto no se resienta. Esto en una visión más actual o más a futuro, teniendo en cuenta todo el tema de equipos de personas, de proyectos, complejidad de las relaciones, pues la clave del proyecto no solo son las componentes de tiempo y costes y alcances, sino que tienen que ver con la satisfacción y la implicación de los equipos de personas. Tenemos que pasar de pensar en proyectos para personas en proyectos hechos con las personas. Y bueno, aquí todos estos temas de relaciones interpersonales tienen una gran importancia. En cuanto a retos, yo quería destacar un par de pinceladas. Uno de los retos es que hay quien piensa que dice, bueno, pero si para esto hace falta contratar un proyecto de ingeniería, pero si esto se hace, lo hace cualquiera, esto es un cortapega, ¿no? Y de alguna forma los honorarios o la percepción del valor que aplica una empresa que hace un proyecto, pues es muy no está muy compartida el valor. Esto se plasma en discutir las tarifas horarias. Incluso se han oído, pues bueno, pero joder, esto no sé cómo se te ocurre cobrarme, esto me tenías que cobrar, por decir una cifra, 25 euros hora, ¿no? Si una empresa de ingeniería paga a un ingeniero proyectista este sueldo y trabaja
1.800 horas, pues tenemos 40 y tantos mil euros al año. Y esto sería su remuneración bruta, por supuesto, si el 100% de su tiempo estuviese produciendo. Esto no es la realidad. Tiene que estar haciendo ofertas, tiene que estar haciendo formación, tiene que estar haciendo I+D. Y además en las ingenierías no todos los costes se cubren con las tarifas de los técnicos. Hay que aplicar un coeficiente de gastos generales, que es lo que permite hacer formación, que es lo que permite pagar los salarios de la dirección, que es lo que permite hacer I+D, con lo cual si banalizamos los honorarios, pues tenemos por una parte la degradación de la profesión y el riesgo de fuga de talentos. Otro tema perverso que afecta a la profesión son, sobre todo en licitaciones públicas, los juegos que hay. Si un proyectista ha dicho que un proyecto cuesta 100 y que el plazo es 100, pues siempre hay una tendencia a intentar mejorar, entre comillas, el proyecto y apuntar a la baja, tanto en presupuesto como en plazos. Es una cifra relativamente común, las bajas en las licitaciones de un 20%, con lo cual en vez de 100 ya estamos hablando de 80, y hay incluso concesiones adicionales, con lo cual todavía hay más bajas. ¿Qué pasa en la realidad? Pues bueno, pues que las cosas al final terminan costando no solo más que lo que se ha licitado, sino bastante más de lo que se había presupuestado. Tenemos cantidad de proyectos donde esto se ha reflejado. Un caso emblemático es la Ópera de Sydney. Tardó 16 años en hacerse y de un presupuesto de 7 millones de dólares australianos terminó costando más de 100, 15 veces más. El Eurotúnel también se disparó en costes. Había que hacer un túnel de 38 kilómetros por debajo del canal. La presa de las Tres Gargantas en China no hay datos muy oficiales, pero bueno, se disparó en costes. El proyecto de ampliación de las esclusas del canal de Panamá pues es un caso también de adjudicación muy por debajo del presupuesto y el importe real pues ha sido muy superior. Los Juegos Olímpicos son un clásico, todos los Juegos Olímpicos se disparan en costes, pero bueno, el que batió todos los récords fueron los Juegos de Invierno en Sochi en 2014. La foto de abajo al centro es el soterramiento de unas autopistas en Boston, con el triple de presupuesto y 9 años de retraso. Cuando todavía no se habían disparado los costes tanto, uno de los políticos de la oposición dijo que habría salido más barato elevar la ciudad que soterrar las autovías. Y otro ejemplo reciente es el aeropuerto de Berlín, que tenemos aquí abajo a la izquierda. Ha tenido 9 años de retraso y ha costado más del doble de lo previsto. Por lo tanto, en todas partes cuecen habas y hay formas mejores de hacer las cosas. Este letrero me suele gustar hablar de él. La amargura de haber contratado una chapuza permanece mucho tiempo después del placer de haber contratado muy barato, ¿no? Bueno, pues esta es una de las cosas que convendría que la sociedad sea consciente de que jugar a esto no conduce a nada más que a sobrecostes y excesos de plazos que terminamos pagando todos los ciudadanos. Otros retos internos que tienen las empresas de ingeniería, pues al incorporar nuevas generaciones, que todo ese bagaje de experiencias, las lecciones aprendidas, no se pierda, que todo ese saber hacer, que es lo que ha caracterizado a la empresa, se transmita correctamente. Evidentemente hay que estar reinventándose, hay que hibridar lo que hemos aprendido en temas, por ejemplo, en sector civil, pues lo aplicamos al sector energético. Otro reto con un sector que exporta más del 50% de su facturación, pues es abordar correctamente los mercados internacionales con alianzas, colaboraciones. Las empresas de ingeniería están muy acostumbradas a tener buenas relaciones con las universidades de donde salen sus empleados, pero ahora, pues en vez de con la Escuela de San Mamés o con la
escuela de Deusto, la Facultad de Ingeniería de Deusto, pues hay que tener acuerdos pues, con universidades en muchos países y bueno, eso es bastante más complicado. Hay un tema de expatriaciones, de cuando abres una oficina en el extranjero, pues claro, el cliente quiere ver a los figuras y los figuras pues están en la central, ¿no? Hay un tema importante de incorporar el talento joven, de todas estas competencias para trabajar correctamente en equipo. Se habla ahora mucho de onboarding. En las grandes empresas de ingeniería que yo conozco se lleva haciendo onboarding por parte de directivos. Directamente altos directivos se encargan personalmente de la acogida de los nuevos contratados y sobre todo por gestión de la complejidad. Todo es mucho más complicado y aparte del bagaje técnico que es fundamental, pues tenemos que ser capaces de manejarnos en una actividad muy compleja. Como oportunidades, pues bueno, trabajar en este sector es una ocasión estupenda de materializar la vocación de servicio a la sociedad que caracteriza a muchos ingenieros. Es un trabajo diverso y creativo, se puede trabajar en muchos proyectos, en muchos sectores, en muchos países. Hay posibilidades de desarrollarse o como experto en una disciplina técnica o como coordinador y responsable de proyectos. Se está constantemente aprendiendo, se está constantemente formándose en temas técnicos y en temas no técnicos y es muy gratificante. Tienes oportunidad al final de aprender de todo y de ver tu legado. Yo suelo contar a mis hijos, como abuelo cebolleta, pues que participé en la construcción de la fábrica de ITP, que está arriba a la izquierda, en el metro de Bilbao, que está abajo a la izquierda, en el tranvía de Valencia, que está a la derecha, en el diseño y en la obra de la incineradora de Zabalgarbi, y en una plantita que es lo que está en medio de una planta de biodigestión, que está en un pueblo de Lérida, y que después de 10 años de haber terminado mi trabajo allí, pues sigo parando para tomar unos caracoles o una calzotada con los amigos que he dejado después de este proyecto. Eso es una satisfacción impagable. En cuanto, ya terminando, en cuanto a las habilidades que deben caracterizar a los profesionales, ya no estoy hablando solo de ingenieros que trabajan en empresas de ingeniería. El Foro Económico Mundial desde el año 16 publica cada 2 años un informe que es el futuro de los trabajos, ¿no? Y en el primer informe decía que en el año 15 lo que se iba a demandar era capacidad de resolver problemas, coordinarse con otras personas, manejar personas, el pensamiento crítico. En el año 20 también eran más o menos las mismas características. El último informe ya no hace un ranking, pero pone por colores, pero básicamente es lo mismo. Es capacidad de resolver problemas y los temas de competencias interpersonales, de inteligencia emocional, creatividad, liderazgo. Como ejemplo de desarrollo profesional en SENER, que es donde estuve trabajando, básicamente hay tres áreas. Siempre cualquier ingeniero que entra está un tiempo trabajando como técnico en lo que ha estudiado y una vez que hay un mínimo de base técnica, o te especializas como experto, que llegas a ser un experto de referencia internacional en determinada disciplina, o participas ya en proyectos, coordinando actividades con técnicos de otras disciplinas para ir haciendo el desarrollo de distintos proyectos, o se puede trabajar pero siempre con una base técnica en el tema comercial y de ofertas. Estas son básicamente las tres áreas: puramente técnico, coordinación en proyectos, o el área comercial y desarrollo de negocio, en las que un ingeniero puede proyectarse en una empresa de ingeniería. ¿Qué tenemos de bueno los profesionales de la ingeniería? Pues que tenemos una base técnica sólida, somos capaces de reinventarnos un montón de veces, tenemos habilidad para resolver problemas, eso va en nuestro ADN, nos adaptamos a los cambios con gran facilidad, tenemos pensamiento crítico, somos multidisciplinares y capaces de trabajar en equipo. Y donde no somos tan potentes es en el tema que el Foro Económico Mundial apunta como cada vez más importante, que son las relaciones interpersonales y las competencias sociales.
Y ya por ir terminando, en cualquier empresa es fundamental tener una plantilla motivada y bien formada, y en una empresa de ingeniería lo más activo son las personas, evidentemente, sus aptitudes, sus actitudes y sus valores, y la información. Esto es fundamental. El archivo de documentación, las lecciones aprendidas. Eso es lo que caracteriza a una empresa de ingeniería. Por lo tanto, una de las claves del futuro de una empresa de ingeniería pues es la motivación y la formación permanente. Y bueno, aquí es donde me permito decir que los colegios de ingenieros podemos ayudar a las empresas y a los profesionales en estos aspectos de formación. Como resumen de todo lo que os he contado, tenemos la suerte en Vizcaya de tener un sector potente y consolidado, que ha sido, es y será una fuente de ideas y de soluciones para la industria y para toda la sociedad. Tenemos escaso conocimiento y por lo tanto tenemos escaso reconocimiento, a diferencia de los arquitectos, donde todo el mundo identifica al autor de una obra, pues en el caso de los ingenieros es mucho más difícil esta identificación. Las empresas de ingeniería están en permanente reinvención. Uno de los grandes empresarios de ingeniería decía que esto era como una bicicleta, en el momento en que dejas de dar pedales te caes. Y mi reflexión es que es una carrera profesional muy interesante. Y por último os dejo este enlace donde se ve, creo que es del año 18, el listado de las empresas mundiales. Creo que son las 150 empresas mundiales donde se ve que están empresas de Vizcaya y donde se ven también un poco las distintas áreas de especialización de estas empresas. Y por mi parte nada más. Si tenéis preguntas, pues plantearlas, como ha dicho Joseba antes, a través del chat y encantado de poder responder. A ver, hay una pregunta. La tendencia actual sigue siendo la contratación llave en mano. Bueno, si actual es el último año, creo que no, pero en la última década sí. De todas formas, no soy la persona, estoy fuera, llevo ya 2 o 3 años fuera de esto, no soy la persona más adecuada, pero por temas de financiación, cada vez más en los negocios de las plantas industriales y de energía, muchas veces la propiedad no es una empresa industrial, sino son fondos de inversión, con lo cual el llave en mano para ellos es un instrumento muy cómodo. En cuanto a la presentación, sí va a ser Vamos a posible, mandar, vamos a se va a mandar. facilitar la presentación a todos los que estén interesados, ya os dirán cómo. No sé si hay más preguntas. Dice, ¿por qué no son muy habituales las fusiones entre empresas de ingeniería? Bueno, ha habido fusiones, pero bueno, no sé si soy yo tampoco la persona adecuada. Cada empresa tiene su forma de funcionar. Le caracteriza una forma muy particular de hacer las cosas, de mezclar el conocimiento técnico con el conocimiento empresarial o del negocio. Busca nichos distintos, tiene distintas capacidades de abordar distintos mercados. Hay algunas empresas que tienen músculo financiero para poder financiarse y ofrecer proyectos llave en mano, y otras que no tienen ese músculo. Hay empresas que tienen interés en un mercado y no en otros. Cada empresa de ingeniería tiene un ADN muy particular, que suele ser una proyección del ADN de los fundadores, y bueno, pues cuesta más que en otros sectores las fusiones, por lo menos la experiencia que tenemos en Vizcaya. ¿Alguna pregunta más? Sí, está claro. Hemos visto que en el caso de SACIR pues compró una empresa de ingeniería y la integró. Es un ejemplo muy típico. Sí.
Ahora mismo, por ejemplo, fuera de Vizcaya, muchas empresas de ingeniería con experiencia en generación eléctrica pues han sido compradas por un consorcio chino. Pues, bueno, pues hay que ver si esto pues, va a enriquecer al tejido industrial de España o no. Pero bueno, esto está al margen de esta charla. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay, sí, hay alguna. Creo que como ejemplo positivo de un proyecto perfecto, creo que está la presa joven. A ver, yo no he querido decir que todo salga mal. He querido decir que hay oportunidades de hacer las cosas mejor, no solo en España, sino en todas partes, ¿no? En cuanto a Next Generation, hace unos años la Comisión Europea ha lanzado una metodología de ejecución de proyectos que va a ser obligatoria para todas las no sé cuántos miles de sociedades públicas en Europa hacen proyectos con fondos de la Unión Europea, y va a ser obligatorio que todos los proyectos se hagan con esta metodología. Se llama PM2. Y bueno, quiere profesionalizar de alguna forma la cultura de ejecución de proyectos por parte de las sociedades públicas, que son los contratantes, porque son conscientes de que esto es un despilfarro de recursos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no De hay todas más. formas, bueno, yo he puesto mi dirección de correo particular. Si alguien tiene interés, pues me manda un correo y Bueno, encantado de poder aclararle. muchas Bueno, yo gracias. lo que he pretendido con esto, no sé hasta qué punto lo he conseguido, es primero explicar cómo funciona por dentro este sector, y sobre todo animar a los profesionales, jóvenes o no tan jóvenes, que esto es un sector muy interesante. Tenemos un problema, bueno, de talento. Muchas veces cuesta encontrar los perfiles que se necesitan, y hay que recurrir a talento exterior, ¿no? Y bueno, pues es un sector muy gratificante. Yo he tenido la suerte de participar en proyectos muy interesantes con personas muy interesantes. Hoy veo que hay por aquí muchos de los que están como asistencia, y animo a todos a interesaros por el sector, a visibilizar lo que se hace, lo que vale para la sociedad, y bueno, estos retos de banalizar la profesión, pues a ver si entre todos somos capaces de contrarrestarlos. Vale. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias por vuestra participación. Voy a comentar un poco lo que, para terminar, la próxima sesión será el lunes 8 de marzo, a la misma hora, a las 18 horas, y tratará sobre la gestión de los residuos urbanos en Vizcaya. El ponente será Rafael Apraiz Egaña, presidente de Ateurus, y explicará la evolución de los sistemas de recogida y tratamiento que han hecho de Vizcaya una referencia internacional en gestión de residuos urbanos. Muchas gracias, Chema, por tu participación y por la de todos vosotros. Muy bien, pues muchas gracias, y a vuestra disposición si tenéis alguna duda. Pues nos vemos en la siguiente charla, si os parece. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias a todos. Hasta luego.